when we look at this journey, it actually began early on when we were born. And it's a journey that left many que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad. La búsqueda de la verdad me ha llevado por caminos angostos y peligrosos. Durante 41 años de profesión he realizado trabajos de investigación que han llevado luz a los sitios que la mayoría ha tratado de esconder. Un día como hoy, pero hace 23 años, la vida me daba la alegría de descubrir un negocio millonario que quería realizar el gobierno de Alfonso Portillo. Las placas metálicas costarían inicialmente 23 millones de quetzales, pero era un negocio de Julio Girón y varios involucrados en el gobierno. Sobrevaloraron el precio a 87 millones. La investigación que realicé y publiqué en el diario Siglo XXI, que en ese entonces lo dirigían los costarricenses de La Nación, permitieron que durante una semana completa publicara toda la información de las personas que participaron en ese evento. Una adrenalina increíble me desbordó todo ese tiempo, hasta que finalmente el gobierno desiste de la compra de placas de metal sobrevaloradas, al punto que por mucho tiempo todos los vehículos de Guatemala tenían placas de cartón. Qué días aquellos, y quiero compartir con ustedes parte de esa historia. Ustedes recordarán las placas que usaban y terminaron siendo por mucho tiempo de cartón. Cadena de anomalías de placas. Este es uno de nuestros archivos grandes desde hace 23 años que tuve la oportunidad de dirigir en este medio de comunicación. En esa semana hubo mucha presión de parte del gobierno para terminar con esta investigación. Incluso Marco Tulio Abadío, cuando yo lo entrevisto sobre ese tema, me apunta y comienza, tiene un tic además, ¿no? Entonces me apunta con su pistola, una calibre 45, y le tiembla la mano porque yo andaba ya descubriendo este interesante, parece ser uno de los primeros actos de corrupción de Alfonso Portillo. Otro día como hoy, solo que hace 16 años, empezaba la elaboración de la idea de construir un periódico independiente que permitiera a las personas inteligentes obtener información confidencial y clasificada de todos los temas que nadie se atreve a hablar, pero que son importantes para el desarrollo de una sociedad que intenta salir al mundo real. No de ese que nos venden a través de mentiras y el pago de favores. Tenía como objetivo principal decir la verdad sin miedo, le gustara a quien le gustara. Eso me causó grandes desafíos personales y profesionales, porque he llegado a descubrir el nido de víboras que siempre han utilizado el Estado para enriquecerse. Esto incluye empresarios, políticos, narcotraficantes y un sinfín de personajes que creen que pasarán desapercibidos robándose todo lo que pueden.
Mi labor profesional es denunciar los actos de corrupción que se están realizando. Finalmente, a finales del 2010, logré imprimir el primer diario independiente en Guatemala especializado en investigación. Y quería compartir también con ustedes la primera etapa, el primer tabloide de Quinto Poder. Bueno, este es el segundo, miren los archivos. Este es el primero. Esto sale en diciembre del 2010. Y toda la operación, ustedes recordarán la operación Pavo Real, donde entraron a masacrar a todos los reos en Pavoncito, era porque el gobierno de Óscar Berché quería buscar a este colombiano. Este colombiano lo querían atrapar y solo Quinto Poder obtuvo la foto. Es más, metieron a un periodista ahí en la cárcel para que tuviera acceso a las fotos para identificar a quién, y como no la obtuvieron, hicieron una matacinga. Este es el segundo tiraje que hicimos, pero aquí ya fuimos más reales. Aquí dijimos Berché Jr., o sea, el hijo de Óscar Berché, el presidente de Guatemala, participó en tumbe de drogas. Y contamos toda la historia. Cuando usted lee estos periódicos de principio a fin, apasionantes. Hoy, años después de caminar por este sendero, vuelvo a la televisión. Comprometido que mi padre me heredó un apellido que es mi mayor regalo, además de haberme inculcado el amor a la verdad, no importando las consecuencias de decirla, de apoyar al prójimo y de ser una persona que deje un mundo mejor para mis hijos. Este 16 de agosto del 2026 inicio una nueva etapa de mi vida, volviendo a la televisión porque he estado produciendo por años atrayente y apasionante, fascinante, donde espero desempeñarme con esa misma pasión que he demostrado a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional. Soy Gustavo Soberanis Montes y esta es mi historia. Gustavo Soberanis Montes inicia su carrera periodística en 1985, cuando su padre lo guía a estudiar el bachillerato en Ciencias de la Comunicación. Al graduarse, trabaja en Canal 5 de televisión. Posteriormente, entra a estudiar en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos en 1987. Luego de la muerte de su padre en 1989, llega a TV Noticias de Canal 25. Posteriormente, en Canal 11 y 13 de televisión. Ingresa a la radio en Noticias RCN y Emisoras Unidas. En 1999 se gradúa de licenciado en periodismo y obtiene una maestría en reingeniería en la Universidad Marroquín. Luego, en la década de los años 2000, continúa su carrera en prensa escrita en el matutino Siglo XXI. También es el productor del show de Marta Susana en Guatevisión, para llegar en el 2010 a formar su propio medio de comunicación, especialista en investigaciones periodísticas, llamado Quinto Poder, La Verdad Sin Miedo, donde ha realizado innumerables descubrimientos de actos de corrupción de los últimos 5 gobiernos. Una joya de Quinto Poder, ahora en televisión, fue haber localizado a un agente de una de las agencias internacionales que se dedican a detectar la corrupción y el narcotráfico en el mundo. Fue tan apasionante la operación encubierta que Hollywood quedó impactada por el libro que narró la historia de una de las personas altamente inteligentes, escurridizos y malvados, que terminaron creando una película sobre su vida. El malvado tipo tiene un historial largo de delitos y enriquecimiento ilícito. Sangre, destrucción y muerte llevaba donde quería. Su nombre completo es Víctor Anatolievich Bout. Hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación en todo el mundo. Es decir, un arma de fuego por cada 13 personas en el planeta. La única pregunta que se hacía es ¿cómo armamos a las otras 12?
Victor Bout, bautizado como el Señor de la Guerra, ha sido el traficante de armas más grande de la historia. Victor Bout fue el principal proveedor de armas en la Guerra de la Sierra Leona, pero Angola, Liberia y la República Democrática del Congo también fueron territorios de sus operaciones, al igual que Bosnia, Afganistán y Colombia. Nació en Dushanbe, Tayikistán y cursó estudios en el Instituto Militar de Idiomas Extranjeros en una escuela secundaria para inteligencia militar rusa. Habla 6 idiomas. La fortuna de Bout comenzó a fraguarse tras el fin de la Guerra Fría. En ese momento, decidió aprovechar sus conocimientos para hacerse rico en compañías aéreas de carga. Se utilizaba como fachada para vender armas a países en conflicto, principalmente de África, donde solía cambiar armas por diamantes. Su historia inspiró la exitosa película El Señor de la Guerra, protagonizada por Nicolas Cage, estrenada el 9 de agosto del 2005, 3 años antes de su captura en Tailandia, la cual se basó en un libro sobre actividades de Bout titulada Mercader de la Muerte, el cual fue escrito por los periodistas estadounidenses Douglas Farad y Stephen Brown. En ese contexto se sostiene que Bout lanzó desde el aire varias cargas de armas a la guerrilla de las FARC en Colombia, principalmente fusiles AK-47 entre diciembre del 98 y abril de 1999. Bout se graduó en el Instituto Militar Soviético de Lenguas Extranjeras a finales de los 80. La formación le permitió convertirse en políglota y dominar el portugués, inglés, francés, árabe y persa. Bout fue dado de baja del ejército soviético tras su disolución en 1991 con el rango de teniente coronel, tras lo cual inició un negocio de transporte aéreo de mercancías. Otras fuentes afirman que fue oficial en las Fuerzas Aéreas Soviéticas, que se graduó de un programa de formación en inteligencia militar soviético y que fue operativo de la KGB. Bout participó en una operación militar soviética en Angola a finales de los años 80, asistiendo al movimiento popular para la liberación de Angola durante la Guerra Civil. Se cree que Bout, como exmiembro del ejército soviético, estaba perfectamente posicionado para comprar material militar sobrante de la era soviética, incluido 3 aviones Antonov AN-12. En los años posteriores al colapso de la Unión Soviética, según la página web personal de Bout, fundó una empresa de transporte aéreo, Aerosys, en Liberia en 1995. Es la única empresa vinculada a Bout que le ha reconocido oficialmente como director. Operó 4 aviones Antonov AN-8 en Angola, ya que era el único país que permitía el uso en el transporte civil de mercancías en ese momento. Según se informa, las empresas de Bout proporcionaban legalmente servicios de transporte aéreo de carga al gobierno francés, a las Naciones Unidas y a Estados Unidos, incluyendo transporte de flores, pollo congelado, cascos azules de la ONU, soldados franceses y jefes de Estado africanos. Bout reconoce haber viajado a Afganistán en numerosas ocasiones durante los años 90, pero ha negado haber tratado con Al-Qaeda o los talibanes. A partir de 1994, Bout realizó envíos para el gobierno pre-talibán de Afganistán, que más tarde se convirtió en la Alianza del Norte, y conoció a uno de sus comandantes, Aman Shah Mosul. La Agencia Central de Inteligencia describió los aviones propiedad de Bout como transportadores de armas ligeras y municiones hacia Afganistán. En 1995, Bout participó en negociaciones para liberar rehenes rusos durante el incidente de Airspan. Victor también sirvió como prototipo para el coordinador y patrocinador de la fuga de pilotos rusos del cautiverio talibán en la película Kandahar. En el 2000, un informe de las Naciones Unidas afirma que las empresas fabricantes búlgaras de armas habían exportado grandes cantidades de diferentes tipos de armas entre 1996 y 1998, basándose en certificados del usuario final de Togo. Basándose en certificados de usuarios
final de todo y que con una sola excepción la empresa Hertz es propiedad de Victor Bout, era el principal transportador de esas armas desde Bulgaria. Esa fue la primera vez que Bout fue mencionado formalmente en relación con el tráfico de armas. Las armas podrían haber estado destinadas a ser utilizadas en la guerra civil de Angola por parte de UNITA, la facción opositora a la que Bout había ayudado durante su servicio militar. Supuestamente Bout estuvo involucrado en el tráfico de armas durante las guerras de Yugoslavia, especialmente en las fuerzas gubernamentales bosnias durante el levantamiento contra el gobierno de Milosevic en Yugoslavia. Se sospecha que Bout suministró armas a numerosos grupos armados en África en los años 2000, especialmente en la República Democrática del Congo, durante la Segunda Guerra. Puede que empleara unas 300 personas y operara entre 40 y 60 aviones. Tras la invasión estadounidense de Afganistán en el 2001, Bout apareció en Moscú y declaró que sus aviones realizaban vuelos regulares a Afganistán, pero continuó negando cualquier contacto con Al-Qaeda. Poco después del inicio de la guerra en Afganistán, se dice que Al-Qaeda trasladó oro y dinero fuera de Afganistán. En julio del 2003, el New York Times entrevistó a Bout, quien declaró que me desperté después del 11 de septiembre y descubrí que solo era el segundo después de Obama. La red de Bout supuestamente entregó misiles tierra-aire a Kenia para ser usados en atacar un avión comercial israelí durante el despegue en el 2002. Registros encontrados en la antigua sede de la inteligencia del líder libio Muammar Gaddafi en Trípoli, poco después del derrocamiento en el 2011, indicaban que a finales de septiembre del 2003, funcionarios de inteligencia británicos dijeron al entonces jefe de inteligencia libio, Musa Kusa, que Bout tenía una considerable presencia comercial en Libia y que pretendía ampliar sus intereses allí. En el 2007, Los Angeles Times informó que el gobierno de Estados Unidos y sus contratistas pagaron a empresas controladas por Bout aproximadamente $60 millones para transportar suministros a Irak en apoyo de las fuerzas estadounidenses, descubriendo a Bout como una clave para la línea de suministros estadounidenses en Irak. Aunque Hollywood lo pinta casi como un héroe, Victor Bout realmente es un villano real. Pero más allá de la apología del delito que han querido crear, aquí les traigo una entrevista que realicé al valiente, inteligente y sobre todo audaz agente que capturó al hombre más temido de la Tierra. Mejor que una película de espionaje y de agentes infiltrados sumergidos en una escena de gángster, es la entrevista realizada al infiltrado que logró la captura del hombre más buscado del mundo durante 2 décadas y capturado en el 2008. El guatemalteco que logró la captura de Victor Bout, haciéndose pasar por guerrillero integrante de las FARC, después de varios días siguiéndolo llegaron a Tailandia, donde se realizó la última operación del ruso. Los detalles de nuestra entrevista exclusiva de Quinto Poder, la verdad sin miedo, a continuación. Quinto Poder, la verdad sin miedo. Estamos con uno de los mejores amigos de Quinto Poder. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Gustavo. ¿Cómo estás? Ahí, mira, tomando actualidad del evento que sucedió hace, ¿qué? En el 2008, cuando fue la operación de capturar al señor de la guerra. ¿Cómo estaba el mundo en ese tiempo? ¿Cuál era el panorama de la guerra en varios países? Fíjate que, pues, en esa época estábamos todavía saliendo del ataque a las torres, estábamos en la guerra con Afganistán, por todos esos, por el Medio Oriente, por todos ese lado de Afganistán, Pakistán. Entonces, se veía todavía mucha guerra por esos lados, ¿verdad? El señor Victor Bout era el que se creía o podía darle armamento a todos estos grupos terroristas, ¿verdad? Al Qaeda y demás
Hezbollah y todos esos grupos, ¿verdad? Había Entonces, ya suministrado Medio Oriente, Sudáfrica, América del Sur. sí, parte de América, un poco, no mucho, pero sí, América del Sur, África había sido su fuerte, donde él había suministrado bastante armamento eh, hacia, hacia esos países, ¿verdad? ¿Ustedes lo ubican en alguna operación especial? No, el gobierno de Estados Unidos lo ubica a él por muchas cosas, ¿verdad? Pero él era prácticamente un fantasma. Existían 2 fotos de él nada más que lo tomó un periodista, no me recuerdo el nombre, pero esas eran las más por nombre, Boris, que era como se hacía pasar en África, pero sí, él era muy famoso era el vendedor número 1 de armas a nivel mundial. Era muy escurridizo, no ni sabían el verdadero nombre. No, era se escondía mucho, ¿verdad? Era bien precavido y todo. Se cuidaba mucho. Mira, hay una película del 2005 con Nicolas Cage. ¿Hay mucha verdad en la película o mucha fantasía? Mucha fantasía, mucho Hollywood. Lo único de verdad que hay ahí es que él sí vendía armas, ¿verdad? Y sí le vendía armas a mucha gente. Se llegó a ser el vendedor de armas número 1. O sea, él controlaba el mercado de armas. Pero el origen sí es en Estados Unidos. Se sabe de la historia que llegaron de Ucrania hacia Estados Unidos. El papá se hace pasar como judío. ¿Qué es cierto? No, nada de eso es cierto. La verdadera historia de él es que él era un oficial ruso, un piloto, perteneció a la KGB, muy amigo de Putin, y esa es la pura real verdad. Él no salía él salía muy raras veces de Rusia, estuvo en su país. Claro. Y sí vendía AK-47, misiles tierra-aire. Desde balas hasta Cañones si necesitabas. Oh, sí tenía completo el armamento. Sí, él cuando nos reunimos con él, en la ocasión que fue capturado, él me ofreció fusiles, eh, los misiles, armas, visión nocturna para los rifles, eh, muchas cosas, munición, entrenamiento para los soldados. Yo me estaba haciendo para la guerrilla, porque me estaba haciendo pasar por una miembro de la FARC en Colombia. Pero él es el heredero, vayamos por partes, él es el heredero de toda la Unión Soviética cuando se desquebraja el armamento militar que lo maneja él. Prácticamente sí, prácticamente él es el que manejaba las ventas y él tenía muchas amistades a alto nivel y él era el que vendía todo ese armamento ruso. Ok, ¿y cuándo te hablan a ti para que te inmiscuyas en la operación? Yo acababa de terminar un caso muy grande también. Recibo una llamada y nos dirigimos a Miami en el 2008. Y en Miami me junto con me presentan a la persona que me iba a presentar al que me iba a presentar a Víctor Wood. ¿No? Y para compra de armas, eras un guerrillero de la FARC. Supuestamente el papel mío iba a ser como un miembro de la FARC en busca de armas, ¿verdad? Entonces ese iba a ser mi papel de encubierto para poder llegar hacia él. En el 2008. Sí. Y ahí ya sonaba muy fuerte las guerrillas en Colombia. Bueno, sí, siempre la FARC ha sido bien mencionadas
por muchos años, y en esa época pues todavía se mencionaba bastante fuerte. Nosotros decidimos tomar ese papel porque pues éramos latinos, hablábamos español y era el único grupo armado de Latinoamérica que podía comprar armas, que tienen vendido armas a ellos anteriormente. Pues financiados por las drogas, ¿no? Financiado por las drogas, todo eso era financiado por la droga. Cuando nosotros me entrevisto con él, me reúno para hacer la negociación, a él se le explica, ¿verdad? Que nosotros, nuestro dinero viene de fondos de la cocaína, para que estuviera él bien claro que el dinero que él iba a recibir era dinero ilícito, era dinero de drogas. Uh-huh. Pero vamos, te llaman a Miami. Ahí te dicen que sí, van detrás de Víctor. Me dicen que vamos detrás todavía no me habían dicho, que íbamos a ir detrás de una persona muy fuerte que era el número 1 vendedor de armas. Yo había salido de capturar al segundo vendedor de armas y les digo, ok, está bien, vamos. Vamos a Miami, de Miami volamos a Copenhague, perdón, volamos a Curazao. En Curazao me entrevisto con el amigo de Víctor Bout y le explico cuáles eran mis intenciones. Ok, ¿cuáles eran? Mis intenciones eran comprar armamento para matar a matar a estadounidenses, matar a pilotos. ¿Qué cantidad estabas ofreciendo comprar? Bueno, nosotros queríamos ver si él nos podía vender 5,000 AK-47. Hay unos rifles de francotiradores que se llaman los Dragunov. Nosotros le pedí si me podía dar 500 de esos rifles, igual con miras nocturnas. Estábamos solicitando qué cantidad de misiles podía él venderme, misiles de aire y tierra para derribar aviones y helicópteros. Y era una cantidad grande, más o menos, estamos hablando de 12 a 16 millones de dólares en armamento. Eso fue con el amigo de Víctor. Correcto, eso fue con el amigo de Víctor. ¿Y qué pasa después? Él viaja para Rusia a entrevistarse con Víctor, para ver si Víctor estaba interesado en hacer la negociación con nosotros. Posteriormente, él llama y dice que ya se reunió, que nos veamos en Copenhague. Entonces viajamos a Copenhague a tener la reunión y él me dice que sí, que está muy interesado en hacer negocio con nosotros. 3 días después... Ahí ya lo conoces, ahí lo miras. Sigo todavía hablando con el amigo de Víctor. Ok. Ajá. Nos vamos para Rumania, donde supuestamente nos íbamos a juntar con Víctor. Víctor tuvo problemas en conseguir visa, porque ya Rumania pertenecía a la Unión Europea, entonces él no pudo conseguir visa, no pudo viajar. Lo estuvimos esperando por 15 días y al no poder viajar, pues nos regresamos para Estados Unidos. Pensamos de que habíamos perdido la oportunidad. En Rumania yo sí hablé por teléfono con Víctor. Tuve, creo que 4 llamadas telefónicas con él. Lastimosamente, pues no nos juntamos. Él habla español. Retiramos. Habla español, creo que habla 7 idiomas. Él habla 6 idiomas. Su español no es muy bueno, pero él habla portugués. Entonces, con su portugués y mi inglés, pues nos hicimos entender. Bueno. Y poco español. Pues, pero 4 llamadas ya era que estaba interesado. Sí, tuvimos llamadas bastante... Posteriormente nos regresamos para ver cuáles eran los planes y el jefe de la DEA
dispone que podemos ir a Tailandia, que en Tailandia él no necesita visa. Entonces nos dirigimos a Tailandia a tener la reunión con el señor Víctor ahí. Nosotros llegamos, creo que 4 o 5 días antes de que él realizara su viaje. Amigo de Víctor, me junté con él, platicamos y estábamos esperando. Yo recibo la llamada que sí, el señor Víctor ya había aterrizado, que estaba en Tailandia y que se iba a ir a reunir con nosotros. Nos fuimos a reunir, el hotel se llama Sofitel, y ahí fue donde tuve el encuentro con el señor de las guerras, el señor de las armas. Vos eras el encargado de la operación, digamos. La conversación era directa entre él y vos. Sí, había otra persona conmigo que él se estaba haciendo pasar por un comandante de la FARC y yo era el del dinero, ¿verdad? Casi todo el proceso de adquirir las evidencias en contra de él. Okay. ¿Qué pasa después de que llegan? No sé. En el hotel nos reunimos como por media hora, tomamos té y platicamos un poco. Fue en un piso intermedio donde había un pequeño restaurantito, un pequeño bar, y él dice que para hablar más cómodo, entonces el asistente de él consigue una sala de conferencia en el hotel en el 12º piso. Y posteriormente nos vamos al 12º piso a terminar nuestra reunión. En el 12º piso, pues ya le exponemos todo. Le decimos que nosotros somos enemigos de Estados Unidos, que nosotros queremos matar a americanos, que todas las armas que él nos va a dar es precisamente para eso, para matar a americanos, volarle la cabeza a los pilotos, y los misiles para bajar helicópteros y aviones que se dedican a fumigar los cultivos de coca. Y él accede a todo. ¿Él está acompañado con alguien o llega solo? Él llegó con un asistente, su guardaespaldas, asistente, no te podría decir que era en sí él, pero sí era acompañado de alguien. Y ahí estaba su amigo. Con el que primero habías platicado. Con el que primero había hablado, sí. ¿Y qué pasa después de esa reunión? ¿O cómo termina la reunión? Bueno, la reunión termina como 3 horas después de estar discutiendo precios, logísticas, cantidades de armas. Llegamos a la reunión, yo hago la llamada que habíamos terminado para que se realice la captura. Pero, y ahí lo capturan. Pero la logística, ¿quién la arma? ¿Él o vos? No, él nos... Él ya tenía armado todo. Él ya tenía armado todo. Él nos decía que él podía llevar, hacer como que él iba a llevar un cargamento de harina. O sea, él ya tenía, logísticamente ya había pensado cómo hacerlo. En su mente ya lo había planeado cómo hacerlo. Haces la llamada y... Hago la llamada para la captura y posteriormente la policía tailandesa abre la puerta y lo arresta. Así de ingenuo. Fue muy... Prácticamente sí. Él se queda sorprendido. Hubo un momento de tensión. Él mete la mano entre su maletín y la policía le decía que sacara la mano y que pusiera las manos en alto. Y él no obedecía. Él seguía con la mano metida en el maletín. Fue un momento de que yo pensé que yo le vi los ojos al policía tailandés que iba a disparar. Pues era un momento pues un poquito crítico, ¿verdad? Ver
ver que eso fuera a pasar. Al final él pues obedece, levanta las manos y lo arrestan. ¿Qué te dice? A mí absolutamente nada. A él lo agarran, lo sacan, lo llevan a un cuarto separado. Posteriormente lo bajan a los carros de la policía y se lo llevan. De Fue, ahí todos vamos a la estación de policía, yo lo miro ya a él detenido detrás de las rejas y ya la policía hace su entrevista con la policía y ya mencionan que había capturado al ruso Víctor Bout por tráfico de armas. ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo confrontas? ¿Qué dice? ¿Cómo reacciona a tu presencia? Pues él niega todo, ¿verdad? Cuando él se declara inocente y que él era un simple turista, ¿verdad? De ahí dice él que él lo único que estaba tratando de hacer era venderme sus aviones, porque él en sí también dice que tenemos que comprar un avión. Entre todo el armamento, también me dice que compremos un avión. Entonces, él dice que me estaba vendiendo un avión, pero ahí ya se le presentan todas las pruebas, estábamos grabando todo y todo lo que él escribió, las hojas que él escribió, todo eso se presenta en corte y bueno, lo declaran culpable, 25 años de cárcel. 25 años de cárcel, capturado en el 2008, salía en el 2029, ¿verdad? En el 2029. Canje de prisioneros. No es la primera vez que sucede y yo creo que nunca, no va a ser la última vez que sucede. Ya posteriormente se ha dado. Se acaba de dar uno hace poco, hace como 3 meses, donde se cambió a un exmarín y por un prisionero ruso que era un narcotraficante también, un piloto. En el caso de Paul Whelan, es condenado a 16 años de prisión por espionaje. Él sí estaba capturado desde hace tiempo allá en Rusia. Sí, él ya tiene varios años capturado en Rusia. Y la basquetbolista Brittney Griner fue condenada por posesión de droga al llegar al aeropuerto. Sí. Al llegar al aeropuerto, cometió un error gravísimo, pero todo el mundo nos podemos equivocar. Ella le solicita al presidente de Estados Unidos que haga el cambio. Es un grupo es un grupo de jugadores y de diferentes personajes que están pidiendo al presidente que haga el cambio. ¿Y qué crees después de haber arriesgado tu vida, haber hecho toda esta operación? ¿Cómo miras este cambio? Pues yo he estado hablando con ciertos miembros del grupo que participó en esto. Es un poco, como te dijera yo, con las emociones encontradas. Por un lado, pues uno se siente un poco triste de ver que el trabajo de uno, pues a ver todo lo que hicimos alrededor del mundo y todas las, porque yo te lo conté en sí resumido. Pues no sé si me escuchaste, que platiqué con varios miembros del grupo y son emociones encontradas, ¿verdad? Por un lado, pues triste y un poco desilusionado por lo que es, por el trabajo, ¿verdad? Pero por otro lado, pues uno se siente también bien que lo que uno hizo vaya a servir también por algo bueno. O sea, no solo es tristeza por el trabajo que uno hizo, pero también al mismo tiempo, pues, un poco de orgullo y felicidad de que vaya a servir para poder liberar a estas personas y traerlas a Estados Unidos. Me decías que resumiste toda la operación, pero realmente fueron años detrás de esto. En realidad no fueron años, fueron meses.
que este fue un operativo que resultó bien rápido. Muy Dios nos exitoso. puso riesgoso, sí, estuvimos alrededor del mundo. Era invierno y habían grupos del grupo que estaban enfermos y teníamos que esperar ahí en Rumania y las temperaturas cayendo nieve y temperaturas congelantes. Y nos tocó aguantarnos hasta que después de 15 días decidieron que no, pero sí hubieron muchas cosas que sucedieron cuando se hizo la captura de Víctor. Como Víctor fue el asistente de Víctor fue el que escogió la habitación, el cuarto de reunión, el grupo que era el grupo de arresto para arrestar a Víctor, no sabía dónde estábamos. O sea, nosotros estábamos en una habitación, estábamos en el hotel, sabían que estábamos en el hotel, sabía que estábamos en el 12º piso, pero no sabían qué habitación era, qué número de cuarto de conferencia era. ¿Y qué hicieron de cuarto en cuarto? ¿Fueron hablando? Prácticamente sí, de cuarto en cuarto. ¿Verdad? Pero sí, hay muchas cosas curiosas que sucedió, pero Dios nos puso todo en camino y en realidad el caso no tardó años, sino que fue relativamente meses. Claro, pero esos 15 días fueron muy dramáticos. La espera, ver si sí o no daba. Todos los días había reuniones, todos los días nos reuníamos, todos los días veníamos con un plan nuevo. Si llamábamos a Víctor, no lo llamábamos. ¿Qué era lo que le íbamos a decir? Tratar de ver cómo conseguíamos una visa, diciéndole a él que íbamos a pagar por su visa. Hubieron muchas cosas que se trataron de hacer durante esos 15 días y el frío espantoso que había demasiado frío. Poner a un hombre de ese Este calibre es en libertad. un tema que, pues, sí preocupa, en lo personal me preocupa a mí también. Me imagino que hay varios agencias que deben de estar. Se sabe la capacidad que tiene este señor. Aparte de eso, que es muy amigo de Putin. Se puede, no sé si cuando él salga, pues vaya a decir él, ya estoy cansado, no quiero saber nada más, o vaya a decir, bueno, ahora me vengo de todo esto y ahora es la oportunidad. Hay una guerra que está sucediendo en este momento y es como darle a Rusia una persona clave para poderle darle leña al fuego, ¿verdad? Como decimos nosotros, darle más leña al fuego para que se arda más. No sé qué vaya a pasar, pero sí es una persona peligrosa. Sí, el valor que le da Rusia a Víctor para canjear 2 norteamericanos estadounidenses por uno, lo pone ya en un nivel de peligro. Sí, es un nivel de que, y prácticamente él es amigo personal de Putin, o sea, él es una persona muy allegada al presidente ruso, ¿verdad? Entonces sí da un poquito de temor y un poquito de qué va a pasar si él sale, cuáles van a ser sus expectativas cuando él salga, si él va a tratar de hacer algo. Lo que estaban haciendo, dándole la libertad. Claro. Y ya por último, para finalizar, ¿cómo analizás la personalidad de Víctor? ¿Cómo es él en persona? Pues las pocas horas que yo lo conocí, es una persona muy inteligente, muy tranquilo, no se exalta, piensa bien las cosas. En verdad es una persona pues bastante culta, bastante educada, bastante poderosa también, ¿verdad? Él vivió en Estados Unidos, ¿verdad? No. Él siempre ha sido
Rusia su país. Como te conté, él era miembro de la Fuerza Aérea y creo que fue miembro de la KGB también. Y fue donde se conoció con Putin también, ahí. Un oficial del ejército ruso. Bot fue trasladado finalmente a Nueva York. En el 2012, desde un tribunal de esa ciudad, lo condenaron a 25 años de prisión. Bot ha sido el enemigo número 1 del tráfico internacional de armas durante muchos años, armando algunos de los conflictos más violentos del mundo, dijo en ese año Preet Bharara, quien era fiscal federal de Manhattan. Joe Biden hizo un cambio ridículo por el hombre más poderoso y estratégico de Rusia. Recientemente se ha vuelto a involucrar en conflictos armados y en el 2023 fue electo diputado en Rusia. Se ha escrito libros e infinidad de documentales sobre la vida de Víctor Bout, pero solo Quinto Poder, la verdad sin miedo, pudo entrevistar al hombre que lo atrapó. Y es aquí, en este punto, donde se hace un llamado a todos los guatemaltecos, porque el que capturó a Víctor Bout es guatemalteco, para que en este momento de crisis donde el país se va al abismo, se necesita de la fuerza, voluntad y determinación de sus mejores hombres. La patria soberana hace un llamado para que sus hijos respondan en estos momentos de agonía. Atrevámonos a dejar un mejor país para nuestros hijos. Es necesario, es urgente y es un deber.